A ver, ¿cuántos de aquí trabajamos además de estudiar? Varios, ¿no? ¿Cuántos estamos involucrados en el ministerio cristiano? Varios, ¿no? Hoy vamos a conversar sobre el trabajo, el ministerio y el para qué de toda nuestra labor en el mundo. ¿Será que el relato bíblico ilumina de alguna manera el complejo mundo del trabajo? ¿O será que somos llamadas y llamados a insertarnos acríticamente en el mercado laboral como simples engranajes en la maquinaria capitalista? ¿Será que nuestra única opción es competir por las pocas plazas existentes y escalar sin importar a quién aplastamos en el proceso? ¿O será que nuestro trabajo en sí mismo es una expresión de la misión de Dios en el mundo? Algunos van a reconocer a estos personajes porque los mencioné en Medellín. Aurora, profesión o ministerio. Era brillante, así decían todos sus profesores, y sus compañeros la designaron bochazo. En Argentina eso significa requete, súper requete, contra inteligente. No solo sacaba las mejores notas, sino que era obvia su capacidad de articular preguntas novedosas que le permitían investigar con ojos frescos. Y a pesar de que un profesor amenazado por su progreso intentó frenar su graduación, Aurora consiguió una beca completa para estudios de posgrado. En su segundo año de estudio, Aurora había comenzado a estudiar la Biblia con unas compañeras y con un renovado compromiso como seguidora de Jesús, pasó a liderar el núcleo de estudiantes cristianos en su universidad y luego a dirigir el grupo de jóvenes en su iglesia local. Ahora, Aurora enfrenta una disyuntiva entre dos alternativas que su pastor le aseguraba eran mutuamente excluyentes: biología o ministerio. ¿Debía aceptar la beca y dedicarse de lleno a la investigación en su campo? ¿O más bien debía continuar el camino ministerial al cual le animaba su pastor? ¿Trabajo o ministerio? ¿Son mutuamente excluyentes? ¿Alguna vez se han planteado esa pregunta? Esa es nuestra primer pregunta de esta noche. Comencemos con Aurora y el consejo bien intencionado del pastor. El consejo surgía, obviamente, de la perspectiva teológica de este pastor. Según su probablemente inarticulada concepción, las cosas de Dios se distinguen drásticamente de las cosas del mundo. Quienes dividen así el mundo con frecuencia estimulan a sus estudiantes o a sus jóvenes a estudiar cursos ministeriales, Biblia, teología, consejería pastoral en instituciones cristianas, pero no materias consideradas seculares. La esfera de acción, el ministerio de la persona cristiana, se ve entonces delimitada. El ministerio, según este paradigma más neoplatónico que cristiano, tiene que ver con la acción dentro y desde la iglesia. Lo demás es secular, inferior e incluso peligroso. La investigación, la ciencia, el conocimiento humano plantean preguntas y dilemas en cuya incursión un cristiano podría perder la fe. Y si Aurora aceptara la beca y ejerciera la biología, lo haría fuera del rango de alcance de la fe y de la comunión cristiana. Estaría sola en un mundo hostil. Ahora les pregunto a ustedes, ¿será verdaderamente así? ¿Será que el ministerio cristiano se limita a los asuntos religiosos y eclesiales? ¿Será que todo otro trabajo es inferior y menos sagrado? ¿Qué les parece? Veamos primero de dónde viene esta separación entre lo sagrado y lo secular. Mencioné la palabra neoplatónico. ¿Alguien sabe de qué se trata eso?
No todos me imagino que los estudiantes de ingeniería no tienen idea de lo que estoy hablando. ¿O es ofensivo decirles eso? Es que para explicar los orígenes tenemos que remontarnos a la antigua Grecia y a un filósofo llamado Platón. Y saben que la expresión más corriente respecto a Platón es un amor platónico, y en realidad está hasta desvirtuado el uso. Pero Platón explicaba la realidad mediante una alegoría. Y los estudiantes de SETI ya han oído sobre esta alegoría. La alegoría de la caverna. ¿Quién la conoce? Sí, varios. Yo voy a tratar de resumirla y si necesitan me corrigen si me equivoqué. Les explico un poquito. Para Platón, el filósofo, su concepción de la realidad se refleja en esta alegoría. Según Platón, toda la humanidad está sujeta. Necesito moverme. Justo que hoy me armaron todo tan bien aquí. Ok. Entonces, toda la humanidad está sujeta una a otra. Aquí atrás hay una luz, o ustedes son la luz, digamos, y aquí estamos todos sujetos. Como estamos sujetos aquí, uno a otro y todos al piso, lo único que vemos, la luz viene de ahí, lo único que vemos proyectado aquí adelante son sombras. Sombras de una realidad que está por allá atrás, pero a la cual nosotros no podemos acceder, porque estamos atrapados. Ahora resulta que uno de nosotros, el filósofo, obviamente, el varón filósofo, logra liberarse. Y como al liberarse se da la vuelta y ve las cosas verdaderas. Las cosas verdaderas son las ideas. Las ideas son lo verdadero. El mundo de las ideas es perfecto, es ideal, es bueno, perfecto, puro. Es lo verdadero, las ideas. Lo que nosotros tocamos, olemos, escuchamos, los cuerpos, lo material, eso es apenas una sombra reflejada en el interior de la cueva. Piensen entonces en cómo esa explicación de la realidad tiene conexión con lo que recién conversábamos. Según esta cosmovisión, hay una separación estricta entre el mundo de las ideas, aquellas superiores, perfectas, y el mundo, y además son eternas, y el mundo de las cosas, el mundo visible, tangible, lo que vemos y palpamos, lo material, incluyendo el cuerpo, es malo, es inferior. Llevemos eso al ámbito religioso. Lo espiritual, lo del cielo, lo del espíritu, las cosas de la iglesia, todo eso es perfecto, bueno, eterno. Por eso debemos dedicarnos a salvar almas para extraerlas de este mundo a un futuro celestial. En contraste, lo material, lo que tiene que ver con el cuerpo, la tierra, lo social, lo político, lo ecológico, lo económico, todo eso es inferior, es malo y está destinado a la destrucción. De allí entonces el ministerio cristiano se ocupa de los asuntos religiosos y todo otro trabajo es secular y menos valioso. ¿Les suena conocida esta dicotomía? ¿La han oído? Mucho de la enseñanza supuestamente bíblica que hemos recibido en el occidente refleja esta cosmovisión pagana. Es una cosmovisión que viene de un filósofo
que no conocía la palabra del Antiguo Testamento ni le importaba y que no conoció a Jesucristo. ¿Cómo ilumina entonces el relato bíblico esta dicotomía? Lo hace de múltiples maneras, pero nos concentraremos en dos de ellas. En el relato bíblico del Creador del mundo y de Jesucristo mismo. Es que la Biblia nos presenta a un Dios que trabaja en todo su mundo, desde la creación hasta la recreación. Dios trabaja con cosas materiales, concretas, visibles, tangibles. No se mantiene distante en algún ámbito celestial con los angelitos. Diseña, sostiene y participa en el mundo creado. Y este canto, compuesto en Nicaragua, retrata a ese Dios trabajador. No sé si lo tenemos. El del credo. A ver, me imagino que algunos lo conocen. Y si no, vamos, ¿sí? Está la letra en el Power, si quieren. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació. La belleza floreció, las estrellas y la luna, las casitas, sus lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Entonces, ¿qué nos muestra este canto? Disculpas, pero si no se nos va todo el rato. Creo en vos, arquitecto, ingeniero. Está hablándole a Dios, Dios creador, Dios que se involucra con todo el orden creado. Y cuando Dios elige revelarse en forma más plena, no lo hace mediante una revelación espiritual entre nubes con seres alados tocando arpas, no. Lo hace mediante un hombre de carne y hueso, un simple carpintero. Nuevamente comparto otra canción nicaragüense que ilustra poderosamente a Jesús, el trabajador. Entonces, Dios creador trabaja. Jesús, la expresión máxima de Dios, también trabaja. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Toma de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. La ciudad,
carnal. Poco me raspado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José. Hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería, instalado en un caramanchel. Ok, les queda la intriga para buscar más de esta canción. Esta es Vos sos el Dios de los pobres. Entonces, vos sos el Dios de los pobres, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido, el Cristo trabajador. Entonces, mediante su muerte, su resurrección y su retorno al Padre, ese hombre judío del primer siglo también es soberano Señor sobre todo lo que existe. La misma persona es este trabajador que se encarna, que camina por los polvosos caminos de Judea. Ese mismo Jesús es el Cristo, el Dios hecho persona, también es divino, es el soberano Señor sobre todo lo que existe. Y un señor, un teólogo calvinista de Holanda de hace más de un siglo dice: no existe, se llama Kuyper, si les interesa, no existe siquiera una pulgada cuadrada de toda expresión de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, el Señor y soberano, sobre todo, no clame: esto es mío. No existe un rincón de toda la existencia humana sobre la cual Jesucristo no diga: esto me pertenece, esto es mío. Ese es nuestro Señor. Entonces, si creemos, como declara el salmista, toda la tierra y todo lo que en ella hay es de Dios, y creemos que Jesucristo es Señor sobre todo lo que existe, entonces resistiremos como artificial la separación entre lo religioso y lo secular. Si nos confesamos hijas e hijos del Dios creador de todo lo que existe, reconoceremos todo ámbito de actividad y exploración humana que promueva la vida como espacio sagrado y espacio de misión. Volvamos entonces a Aurora. ¿Cómo podrá Aurora superar la falsa disyuntiva entre ministerio y vocación secular? ¿Qué necesitará ella para poder llevar a cabo su trabajo investigativo como expresión de ministerio? Necesitará de hermanos y hermanas mayores que ya se hayan adentrado en su campo como cristianos. Necesitará de literatura que encare las problemáticas de su campo con principios bíblicos y le ayude a integrar la fe con la biología. Necesitará reflexionar interdisciplinariamente para valorar su investigación y su práctica profesional como campo de servicio y discipulado cristiano. Solo de esta manera, Aurora podrá asumir la práctica de la biología como su porción de la misión de Dios en su mundo. Vamos a otro cuadro. Y esta es Mayra. Y la pregunta es: ¿a favor de quién? Sus compañeros de buffet la bautizaron Águila. Es que nada se escapaba de la vista de Mayra, meticulosa, detallista, preparaba deposiciones impecables y prácticamente irrebatibles. Tan eficiente era
que le habían encomendado casos complejos, de los cuales había salido airosa en la corte. Las empresas a las que había defendido quedaron muy satisfechas, y eso le había ganado en poco tiempo un ascenso que le permitió comprar con su esposo un pequeño apartamento. Mayra veía en todo ello la mano de Dios. Se esmeraba por dar buen testimonio cristiano en su lugar de trabajo. Asistía regularmente a los desayunos de abogados y abogadas cristianas. Oraba para que imperara en su país la justicia y diezmaba fielmente en su iglesia. Todo iba bien y Mayra se sentía bastante satisfecha. Hasta que un día su empleada doméstica, una hermana cristiana, no llegó a trabajar. Un día, 2 días, 3 días. Finalmente llegó la llamada. Es que fíjese, doña Mayra, que estamos con problemas. Nos quieren correr del terreno donde vivimos. No solo a nosotros, a todos. No tenemos a dónde ir. ¿Será esta la voluntad de Dios? A Mayra se le despertó el águila. Pidió permiso en el trabajo y por primera vez en la vida cruzó la vía del tren y se adentró en el mundo de Elena. Vio de primera mano, y no solo en las noticias, cómo vivía Elena, su familia, su gente, hacinada en pequeñas viviendas precarias. Mayra vio y tuvo una nueva conversión. Desde entonces ya no pudo estar satisfecha. Ya no le satisfacía su seguridad económica. Ya no le bastaba el halago de sus clientes, el éxito de su buffet. ¿A favor de quién? Compungida comenzó a preguntar, ¿a favor de quién ejerzo la abogacía? ¿Qué significa realmente trabajar por la justicia de Dios en el mundo? ¿Hasta dónde debo arriesgar mi seguridad, mi estatus, mi garantía de empleo por personas como Elena? A diferencia de Aurora, Mayra había recibido estímulo para el estudio y su iglesia había celebrado su graduación y sus logros profesionales. Era un orgullo para su pastor contar con varias personas que, como Mayra, eran destacadas en sus campos y triunfadoras en su trabajo. De hecho, estos jóvenes exitosos eran para él señal de bendición de Dios sobre su congregación y a su vez atraerían a otra gente como ellos. La iglesia se iría para arriba y su sostenibilidad económica quedaría garantizada. Por ello él esperaba que las inquietudes sociales de Mayra se aquietaran, que no hiciera preguntas tan comprometedoras ni tomara pasos demasiado radicales. ¿A qué nos exhorta el relato bíblico frente a las complejas realidades de nuestro contexto? ¿A qué somos llamados como discípulas y discípulos de Jesucristo? El seguimiento de Jesús demanda una iglesia comprometida a ser una comunidad de contraste en medio de la sociedad, una comunidad contracorriente. Una comunidad que imita plenamente a Jesús en sus actitudes, su espíritu, sus valores, su manera de ser y hacer. Y esto hasta las últimas consecuencias, aún de sufrimiento o muerte. En palabras de Antonio González, teólogo español, cito: si Jesús va a la cruz, no es por sus ideas radicales sobre un reino futuro de paz y justicia, que todos sus contemporáneos podrían haber suscrito perfectamente. Jesús va a la cruz por sus ideas radicales sobre el modo de aceptar y entrar ya, ahora, en ese reinado. Lo que Jesús proponía era renuncia al Estado, a la dominación, a la violencia y aún a los propios bienes, para iniciar ya desde ahora una comunidad fraterna de servicio mutuo. El llamado del Evangelio es que esta comunidad exprese en carne y hueso el propósito restaurador de Dios para toda su creación.
que viva como presencia histórica del reino de Dios inaugurado ya en Jesucristo, aun cuando esto suponga conflicto con el status quo. La misión al estilo de Jesús supone, como afirma Darío López, salir, ver, ser movido a compasión, asumir compromiso y convertirse en instrumento de transformación. Repito, salir, ver, ser movido a compasión, asumir compromiso y convertirse en instrumento de transformación. Aurora va en ese camino. Aurora salió de su medio conocido y cómodo, vio las condiciones de vida de Elena y su gente, fue movida a compasión y el Espíritu despertó en ella el deseo de utilizar sus destrezas como abogada para revertir esas condiciones. Pero ¿podrá Aurora contribuir a la transformación de esa situación injusta y condenable a los ojos de Dios sin el aval y el sólido apoyo de su iglesia, su familia, sus amigos? ¿Mantendrá Aurora su compromiso de servicio a pesar de los riesgos que éste traiga? Posiblemente no. El afán del progreso personal, la búsqueda de la seguridad, el qué me importismo imperantes en nuestra sociedad de consumo son muy fuertes. Peor aún cuando llegan con el sello de aprobación de teologías entregadas a los dioses del mercado. La vocación de Aurora, la vocación de servicio de Aurora, solo se afianzará y encontrará caminos de concreción si ella pertenece a una comunidad de personas dispuestas a orar con los ojos abiertos. Una comunidad cuya visión del reino de Dios y su justicia mantiene a sus miembros apasionadamente insatisfechos frente a todo lo que choca y desafía la buena voluntad de Dios y su proyecto restaurador en su mundo. Eso es lo que precisa Mayra para poder usar su abogacía a favor de los demás. Vamos a un tercer y último ejemplo. Eduardo, entre la desesperanza y la acción comprometida. Eduardo había comenzado bien. Llevaba 3 años cursando medicina y a pesar de que eran tantísimos los estudiantes, cosa que le daba muy poca oportunidad de acceder a los laboratorios para las anheladas prácticas, disfrutaba de sus estudios. Pero todo había cambiado. Hacía 5 meses su padre había perdido el empleo. El trabajo de su madre apenas alcanzaba para alimentar a la familia. Ya no podían apoyarlo para la universidad y tampoco podía hacerlo su hermano el ingeniero. Él también había perdido el trabajo y los pagos mensuales para el carro que había sacado a plazos para usar como taxi le consumían el ingreso. Eduardo se debatía entre sus ideales. Había soñado con ser médico rural sirviendo en las zonas más abandonadas de su país y la pesada realidad. Ya 4 compañeros de su círculo más cercano habían abandonado la carrera. Varios estaban a punto de fracasar porque en su frustración se habían dedicado a la bebida. Otros se habían metido tan de lleno en las protestas estudiantiles que ya no tenían ni tiempo de estudiar. A uno se lo había llevado la policía por quemar un carro. En la iglesia la gente bien intencionada intentaba animar a Eduardo. Recordá, Eduardito, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. No te preocupes, este mundo pasará. Nuestro tesoro está en el cielo. Aguantate, hijito, en el cielo ya no padeceremos. Pero era difícil no desesperar. Eduardo no es una excepción. Es uno de los millares de jóvenes, posiblemente haya algunos aquí, a los cuales se les ha robado la posibilidad de soñar. Entre la exclusión provocada por el modelo neoliberal, donde rigen la competencia y solo los más aptos sobreviven,
y la violencia imperante en nuestras sociedades. Hay hoy para los jóvenes poca expectativa de vida. Lo más lógico es vivir bajo la frontera del hoy. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por el desempleo o por la bala o por la simple desesperanza. Y de paso les comento nomás porque ustedes viven en otra región, pero sabrán que los jóvenes en Centroamérica, en especial en El Salvador hoy, si uno tiene entre 16 y 25 años, es 70 veces más probable de morir asesinado que en todo el mundo en el norte. 70 veces más probable de morir asesinado. Poca esperanza de vida tenían asimismo los primeros seguidores de Jesús. Eran pocos, ferozmente cuestionados por sus hermanos judíos, luego perseguidos por las autoridades romanas y siempre jaloneados por conflictos internos a sus comunidades. En ese contexto surgen en el seno de la comunidad cristiana atrevidas narraciones y canciones que, construidas sobre la historia compartida, expresan y a su vez alimentan una esperanza. La certeza de que un día toda rodilla se doblará frente a Jesucristo, Dios encarnado, muerto, resucitado y glorificado. Esa certeza determina las dinámicas de relación entre los seguidores hoy, le dice Pablo a los filipenses. Y recuerden Filipenses 2. Así como esta porción, el Nuevo Testamento entero nos llega como un testimonio del debate entre la desesperanza y la confianza, entre la realidad histórica inmediata y una visión futura que ilumina ese presente. Dice Mortimer Arias, evangelizar es anunciar la realización invencible de la creación. Anunciar el reino como esperanza es anunciar un futuro del cual todo presente toma su significado y en el cual cualquier pasado queda redimido. ¿Dónde entonces encontrará Eduardo fortaleza para seguir estudiando cuando las fronteras claustrofóbicas se van cerrando y es tentado a bajar los brazos? ¿Cómo no sucumbir frente a las circunstancias limitantes y las teologías fatalistas y alienantes? Eduardo logrará mantener vivo su sueño de servir como médico a los más necesitados, en tanto su comunidad de fe encarne y alimente una espiritualidad esperanzada. En tanto relaten y canten los actos maravillosos de Dios en la historia. En tanto añoren el regreso de Jesucristo y la plenitud de su reinado, no solo en el cielo, sino también en la tierra. En tanto le nutran la esperanza. El relato de Eduardo entonces apunta al tercer papel que debe cumplir la Iglesia y los movimientos estudiantiles cristianos hoy, y es inspirar esperanza. De más está decir que solo podremos compartir esperanza en tanto la nutramos desde lo profundo de nuestro propio caminar con el Señor, de rodillas, escudriñando las Escrituras, invirtiéndonos en la comunidad cristiana y sirviendo al prójimo. Trabajo como expresión de la misión de Dios. Aurora, Mayra y Eduardo. 3 personas jóvenes, creadas, redimidas, ungidas, llamadas y equipadas por Dios como canales de su amor en su medio universitario, en sus familias, en sus iglesias, en sus trabajos, en sus contextos sociales. Resumamos las implicaciones de esta visión del trabajo para los movimientos estudiantiles. ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que nos toca como movimientos estudiantiles, como iglesia? Uno es estimular, ¿podemos pasar? Estimular la investigación,
la docencia y la práctica profesional como campos de servicio y discipulado cristiano. Basta ya de la dicotomía. Reconozcamos el señorío de Jesucristo sobre todas las áreas de la vida. Y entonces la investigación, la docencia, el estudio, el campo profesional son expresiones, espacios de ministerio cristiano, de servicio, de discipulado cristiano. El segundo paso, la segunda tarea, es que el estudio y el trabajo se vean como medios para la transformación de todas las cosas según la buena creación de Dios. Cuando el mundo nos dice que el trabajo es para uno, el dinero es para uno, la ganancia es para la propia seguridad, uno debe, como Mayra, preguntarse, ¿para quién? ¿A favor de quién? Mi carrera, mi profesión, mi trabajo. El estudio y el trabajo como medios para la transformación. Y ahora hay muchas agendas de transformación en el mundo. Muchas alternativas de transformación. Pero como cristianos nos sumergemos, nos dejamos envolver por los buenos propósitos de Dios para su creación, así como nos los narra el relato bíblico. En tercer lugar, no está. Epa, se me borró, perdón. En tercer lugar, se los digo, igual es sencillo. Es que debemos promover la espiritualidad de una comunidad impregnada de esperanza. Recuerdan el cuadro de Eduardo. Una comunidad impregnada de esperanza, que solo se nutre, solo podemos compartirla cuando la experimentamos. La esperanza no es algo que podemos fabricar. La esperanza es un regalo de Dios. Y eso es lo que podemos procurar juntos y juntas como comunidades. Entonces, los invito ahora mismo a tomar un momento para orar. Roguemos que por la gracia de Dios nos mantengamos aferrados, aferradas, contra viento y marea, a la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual ya no habrá llanto ni dolor, porque Dios estará plenamente con ellos y entre ellas, con nosotras, con nosotros. Y que esa esperanza nos impulse a ver concretados esos buenos propósitos de Dios aquí, ahora, mediante nuestros estudios y nuestro trabajo.